Mis queridos hermanos y hermanas y amigos que me escuchan a través de este medio, es un privilegio para mí regresar una vez más a este programa para poder alabar a Dios y poder predicar su palabra. Después de varios domingos de ausencia, es para mí de mucha bendición porque Dios quiso volverme a la vida y aquí estoy para servirle. Vamos a dar inicio a este programa primeramente con una oración. Les invito a inclinar su cabeza para poder pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás con nosotros, alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre porque tú eres nuestro Dios. Bendito seas por los siglos de los siglos. En esta hora estoy delante de ti para pedir tu bendición para este programa, para estos himnos que se van a entonar a tu nombre y para el mensaje de tu palabra. Que este momento sea de edificación para cada uno de los que escucharán. Y te ruego, Señor, que pueda hacer efecto en la vida de cada uno. Bendícenos de principio a fin. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a comenzar primeramente alabando el nombre de Dios. Y lo vamos a hacer con unas alabanzas. Así que voy a dar el tiempo a mi hermano Elber y mi hermano Germán, que ellos traen estas alabanzas. Espero que nos gocemos en darle honra y gloria a nuestro Dios. El tiempo con ellos. Ok, buenos días hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por esta mañana maravillosa que el Señor permite de que podamos una vez ver a nuestro hermano pastor Néstor. Nos sentimos contentos y muy agradecidos porque Dios ha manifestado su poder en la vida de él. Entonces vamos a cantar este himno que habla acerca de la confianza en el Señor. Seguimos confiando en el Señor, que las promesas que tiene para nosotros son grandes. Amén. Salvador, sigo confiando en Jesús, no tendré temor. Si vienen pruebas de afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Es amigo fiel, para mí, te ayudará hasta el fin. Si vienen pruebas de afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Sigo confiando en Jesús, mi Salvador. Sigo confiando en Jesús, no tendré temor. Si vienen pruebas de afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca fallará. Con este otro precioso himno, hablando de la bondad de Dios, del amor de Dios. Se llama Oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelado, su eterno y santo amor, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él
divina plenitud. Amén. Gloria a Dios. Alabamos a Dios por la vida de mis hermanos, mi hermano Elber, mi hermano Germán, porque Dios los usa para poder alabar su nombre a través del canto y de la música. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es el mensaje de este día. Hoy quisiera empezar una serie de mensajes titulados En espera del regreso de Jesús, porque ese es nuestro anhelo y esa es nuestra esperanza. Así que en estos próximos domingos estaremos estudiando En espera del regreso de Jesús. Es el título de la serie de mensajes, y el tema de hoy que quisiera compartir con cada uno de ustedes es: en espera de su regreso necesitamos conocer su palabra. En espera de su regreso necesitamos conocer su palabra. Y vamos a estar situados en San Juan capítulo 5 versículo 39, por lo cual les invito, si ustedes pueden, abrir su Biblia y buscar San Juan capítulo 5 versículo 39. La palabra de Dios dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, entonces, si estamos en espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo, como cristianos debemos conocer la palabra de Dios. Es un mandato el que se nos da en este versículo, porque la palabra dice escudriñad, y escudriñad está escrito en una forma imperativa. Así que es para nosotros un deber leer, escudriñar, estudiar la palabra de Dios. Hay muchas razones por las que debemos hacerlo. Eso es lo que vamos a escudriñar, eso es lo que vamos a tocar en lo que corresponde al mensaje de esta hora. Nuestro Señor dio mandamientos desde el principio. Por ejemplo, vamos a hablar de Josué. Dios le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios dio este mandamiento desde un principio, pero también vemos mandamientos en lo que es el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro señala diciendo que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que tenemos mandamientos, y algo importante es que tenemos el mandamiento directamente de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también decía que él estaba esperando la corona de justicia, y él decía: no solo para mí, sino para aquellos que aman su venida. Pero nadie puede amar la venida de Jesucristo si no conoce de la palabra de Dios, si no sabe nada de la Biblia. Hoy en día la Biblia es el libro menos leído. Gastamos mucho tiempo en ver programas de televisión, qué sé yo, tal vez partidos de fútbol o juegos electrónicos, pero menos estudiar la Biblia. Así que quisiera comenzar con el primer punto del mensaje, que es un mandato: escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios lo dijo, y porque Dios lo quiere, y porque es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y ahí lo tenemos en San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna. Nos permitirá conocerle a Dios. ¿Cómo podemos amar a alguien que no conocemos? Es muy difícil. Aunque hoy en día muchas personas dicen amar por medio de las redes, por medio del WhatsApp, por medio de muchas formas, a distancia. Pero en realidad será amor, sin conocer a esa persona. Nuestro Dios es algo difícil de poder tomarlo como objeto y conocerlo. Pero Él se ha dado a conocer a la humanidad. En toda ciencia es fácil conocer el objeto. El hombre tiene el objeto a su alcance o lo trae a su alcance. Si quisiéramos estudiar, por ejemplo, la botánica, que estudia las plantas, el hombre tiene la capacidad de tomar una planta y traerla así y conocerla. Pero en el caso de Dios es muy difícil, es imposible. Por eso es que Él se ha dado a conocer y lo ha hecho a través de su palabra. Y es la voluntad de Dios que sus hijos, los que han recibido a Jesús como Salvador personal, le conozcan. Y le conozcan profundamente. Y que no solamente lo conozcan, sino que lo amen. Más adelante estaremos viendo versículos donde tenemos beneficios al conocer a Dios a través de su palabra. Y Él nos dejó su palabra. Aquí tenemos la ciencia de Dios en un solo libro. Pero desafortunadamente muchos nos limitamos a conocer de Dios y amarle. Pero sin embargo queremos que Dios nos dé todo lo que le pedimos. Y hay promesas en la Biblia que nosotros queremos tomarlas para sí, pero no tomamos lo que Dios nos pide. Difícilmente recibiremos esas bendiciones, esas promesas, si no cumplimos y no obedecemos lo que Dios nos dice a todos. Al leer la Biblia, al conocer la Biblia, esto nos permitirá obedecerle a Él. Una vez conociéndole y sabiendo lo que Él quiere para nuestras vidas, nos permitirá obedecerle. ¿Cómo podemos obedecer a Dios si no sabemos qué es lo que Él nos está pidiendo? Si no sabemos qué es lo que Él espera de nosotros. Necesitamos entonces saber. Quisiera que busquen ustedes en su Biblia Deuteronomio capítulo 17 y versículo 19 y verán ustedes cómo el Señor le pedía a sus reyes y era lo que Él esperaba que ellos lo hicieran, pero desafortunadamente no sucedió así. Deuteronomio capítulo 17 y versículo 19, la palabra de Dios dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Todo rey de Israel, dice el versículo anterior, el versículo 18, que debería sacar una copia del libro de la ley, tenerlo en su casa y leerlo todos los días de su vida para ponerlos por obras. Ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Pero no solo es un deseo, un anhelo, sino es un mandato de Dios para sus hijos. A nosotros se nos ha dado el privilegio de ser llamados también reyes y sacerdotes. Si usted es hijo de Dios, no tiene excusa, no tiene escapatoria de este mandato que Dios nos ha dado a todos. Es un mandato entonces escudriñar la palabra de Dios. Pero no solo eso. Podemos escudriñar la palabra de Dios y podemos memorizar los versículos de la Biblia, pero no obedecerlos.
Así que el siguiente paso es un mandato también, guardar su palabra. Muchos pueden leer la Biblia y pueden pasar por alto muchas cosas, pero mi pregunta sería, ¿cuántos versículos de la Biblia usted conoce? ¿Cuántos versículos de la Biblia usted ha memorizado? Hermanos, es necesario saber versículos de la Biblia. Hay miles de promesas en la Biblia que nosotros nunca podremos tomarlas porque no las sabemos. No las tenemos en mente, mucho menos en nuestro corazón. Jamás podremos alcanzarlas. El Salmo 119 y versículo 11 dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que es necesario entonces guardar esas palabras de vida eterna, guardar esos versículos en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cuando enfrentemos adversidades, entonces podremos utilizarlas. Entonces podremos traerlas y poder buscar la presencia de Dios, sabiendo lo que Él ha prometido y sabiendo lo que Él tiene para nosotros. He estado ausente por algunos domingos por una enfermedad terrible, pero quiero decirles que en lo más agudo, en lo más difícil de esta enfermedad, fue la palabra de Dios la que me fortaleció. Fueron tantos versículos que he tratado de memorizar, que vinieron a mi mente, que vinieron a mi boca, y pude decirlos ahí, aunque sea en secreto porque no podía hablar, pero los tenía ahí presentes. Son necesarios, no solamente cuando uno pasa momentos difíciles de enfermedad o de aflicción o de angustia, pero también cuando uno está enfrentando momentos de tentaciones. Cuando el enemigo quiere tentarnos, es cuando nosotros podemos traer esos versículos que hemos aprendido, donde Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, donde Dios es nuestro escudo, donde Dios es nuestro defensor. Pero es necesario guardar la palabra de Dios. Josué 1:8, la palabra de Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él. Y vea esto, para que guardes. ¿Cómo podemos defendernos del enemigo si no tenemos nada en nuestra cabeza? Si no tenemos nada en nuestro corazón. ¿Cómo podemos decir que estamos fortalecidos con el poder del Señor si no hay nada en nosotros? Ay, hermano, espéreme, voy a buscar a tal hermano porque él sí sabe, él sí conoce. Nos podría pasar como lo que les pasó a ciertos falsos profetas, que ellos fueron a querer sacar un demonio y el demonio les dijo: ¿saben qué? A Pablo conozco y conozco al Dios de Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y si somos hijos de Dios, si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, entonces es necesario que conozcamos de Él. Necesitamos esforzarnos. Algunos de nosotros pues, nos es pesado leer la Biblia, nos es pesado memorizar, mucho menos tener esa palabra en nuestro corazón lista, dispuesta para poder hablar del Evangelio de Cristo. Ya no se habla del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque no se ha podido guardar esa palabra en nuestro corazón. ¿Sabe que Dios le dijo a Josué: esfuérzate? ¿Por qué? Porque a veces requiere de esfuerzo, no es fácil. A veces queremos tomar descansos, queremos aprovechar nuestros momentos de descanso en la casa, pero ahí es donde viene la palabra de Dios.
Dios le dijo a Josué en Josué capítulo 1, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para guardar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Hay muchos que nomás empiezan a leer la Biblia y luego les da sueño y quedan dormidos, y pues la Biblia viene a ser como un té para dormir. Ahí es donde tenemos que esforzarnos. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué lo dijo Dios? Porque Él nos conoce. Él sabe nuestras debilidades. Sabía las debilidades de Josué y le tuvo que decir: esfuérzate y sé muy valiente. Era olvidadizo, se le olvidaba todo. Por eso le dijo: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hermanos, el apóstol Pablo le dijo en una oportunidad a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. A veces queremos soltar la toalla. En lugar de estar animados, en lugar de vivir una vida dichosa, porque somos dichosos. El Salmos 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuya boca no hay engaño. Pero cuando uno le pregunta a los cristianos: hermano, ¿y cómo está? ¿Y cómo le va? Pues aquí, hermano, matando el tiempo. Y Dios no quiere hijos así. Aquí, hermano, llevando la carreta. En lugar de decir: aquí, hermano, aquí estoy como árbol plantado junto a corrientes de agua. No se oye, no se ve. A veces nos vemos más infelices que los mismos incrédulos. Y la vida cristiana no es para eso. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero esa vida no se refleja en muchos cristianos. Hay muchas razones por qué no. Y a veces le reclamamos a Dios, o mucha gente le reclama a Dios: Señor, no me contestas. Pero hace lo que Dios le dice. ¿Cuándo es cuando Dios promete que todo le irá bien? Después. Aquí dice, aquí es clarita la palabra de Dios cuando le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, o sea, de poner en práctica, conforme a toda la ley. No hay una sola cosa que falte. Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y luego dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hay muchos que no pueden prestar el carro de alguien porque en el camino le quedan tiradas las llantas. ¿Está prosperado? ¿Vive prosperado? No. Después tiene que pagar los daños. No puede tocar a alguien porque luego lo enferma. No puede tocar ningún objeto porque se arruina en sus manos. No hay prosperidad ahí. Pero es que si andan en el camino, andan como zigzag. Nunca se preocupan por conocer la palabra de Dios. Mucho menos estar en espera de la venida de Jesús y amar esa venida. Cuando leemos la palabra de Dios, sabe que amamos a Dios. Amamos a Dios cuando guardamos su palabra. Es importante entonces guardar la palabra de Dios. Mire lo que dice Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 21. Dice: el que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos. No es que usted tenga una Biblia en su casa.
No es que usted tenga varias Biblias en su casa. Es que usted tenga la palabra de Dios en su corazón. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay muchos que piensan hasta que Dios ya los abandonó. Dios no abandona a nadie. Él es fiel. El apóstol Pablo dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios no se ha ido para ningún lado. Él ha sido fiel. Han sido los hijos que le han abandonado y que no han tratado de cumplir sus mandamientos. San Juan capítulo 14 y versículo 15, unos versículos atrás dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿cómo va a poder guardar alguien algo que no sabe, algo que no conoce? Teniendo la Biblia en su casa, teniendo la Biblia al alcance, es una pena no conocerla. Es una pena no estudiarla. Dios quiere que lo hagamos. Y sabe que Dios mandará a su Espíritu Santo. Muchos podrán decir: no, hermano, es que yo no leo la Biblia porque a mí yo no entiendo nada. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo habita en su corazón. Y la Biblia dice ahí en San Juan 14 y versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No se preocupe si no entiende. Dios ha enviado a su Espíritu Santo que vive en su corazón. Él le enseñará lo que usted debe aprender. Tendremos grandes galardones al obedecer su voluntad. Tenemos aquí en San Juan 14, 23 lo que hemos leído. Versículo 23 dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué lindo cuando leemos la Biblia, cuando guardamos su palabra y podemos gozar de la presencia del Dios Trino en nuestro corazón. También Jesucristo nos dice ahí en el capítulo 15 y versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Se da cuenta por qué muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta? Es que no obedecemos lo que Dios dice. No obedecemos lo que Dios dice y sin embargo queremos que Dios obedezca nuestras peticiones. Queremos que Dios obedezca nuestros pedidos, nuestras súplicas. No sucederá, mis queridos hermanos, si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Él ya lo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La única manera de permanecer en Dios es conociéndole, conociendo su palabra, conociendo cuál es su voluntad. Ya el apóstol Pablo lo ha dicho en el capítulo, en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 7. Quisiera leer este precioso versículo. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí. Y esto es lo que yo quisiera que nosotros nos enfocáramos, sino también a todos
los que aman su venida. Si usted no ama a Jesús porque no lee su palabra y porque no la guarda, ¿cómo podrá amar su venida? Hermanos, estamos en los umbrales de la venida del Señor. Tenemos a un mundo de rodillas sobre el polvo, con un solo virus, y el que casi también me llevaba a mí. Pero muchos todavía viven alejados de Dios, diciendo que son hijos de Dios, pero que en nada lo reflejan. Mi deseo es que cada uno ame a Dios y que Dios también los ame a ustedes grandemente. Muchos vivimos solamente por lo que Dios bendice a los incrédulos y no gozamos de las bendiciones de Dios. Muchos viven por la providencia divina o la divina providencia, como usted quiera llamarlo, que el sol sale para buenos y malos. Dios hace caer su lluvia para justos e injustos. Muchos viven solo de ellos, pero no viven de las bendiciones especiales que Dios tiene para cada uno. Pero hay razones. No se obedece la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando guardamos la palabra de Dios, entonces estaremos preparados para recibirle. Porque si estamos en espera del regreso de Jesús, entonces debemos de estar preparados. ¿Y por qué estar preparados? Porque Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora en el cual el Hijo del Hombre ha de venir. El apóstol Pablo habla en 2 de Tesalonicenses que Jesús vendrá como un ladrón en la noche. Pero también alentó la vida de la iglesia, diciendo que a nosotros no nos puede sorprender como ladrón en la noche, porque nosotros vivimos en luz. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Así que, hermanos, tenemos ya como ganancia la corona de justicia con solo amar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si su palabra mora en nosotros. El apóstol Pablo dice en Colosenses que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Yo espero que pueda haber esto en nosotros. Si leemos la palabra de Dios, estaremos preparados. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:14, dice la Biblia: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si estamos en espera de estas cosas, procuremos con diligencia. Debemos movernos, debemos movilizarnos, en lugar de estar inertes, lamentándonos, preocupados, afanados. Debemos de estar gozosos, para que los que no han creído aún vean en nosotros un pueblo distinto, un pueblo que espera a su Señor, porque así quiere Dios que nos vean como luz, que nos vean como sal, porque la sal es la que conserva, la luz es la que alumbra. Pero si no hay estas cosas en nosotros,
entonces en lugar de dar testimonio de la verdad, damos vergüenza de la verdad. Concluyo diciendo, San Mateo capítulo 24 y versículo 42. Jesucristo dijo de esta manera: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Luego el versículo 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Si Cristo viniera hoy, ¿qué frutos usted podría presentarles? ¿Con qué obras usted estará recibiendo a su Señor? ¿Cómo saldrá a su encuentro si Él viniera hoy? Muchos de nosotros nos lamentaríamos de haber tenido tantas oportunidades, de haber hecho algo, pero que no lo hicimos. Va a pasar el tiempo de la siega, va a pasar el tiempo de la cosecha, y muchos se encontrarán sin fruto ante su Señor. Hermanos, trabajemos para Cristo. Trabajemos para nosotros mismos. Si no podemos ni trabajar para otros, por lo menos para nosotros mismos. Para que cuando Cristo venga, no nos halle en tinieblas, sino estemos en luz. Estemos esperando gozosos, porque ya viene nuestro Salvador. Que Dios bendiga a cada uno y que esta palabra pueda hacer cambios en nuestra vida cristiana. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para concluir. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti sea la honra, la gloria, el poder, la majestad por los siglos de los siglos. Te damos gracias por tu palabra, porque es nueva cada vez que la leemos y porque nos anima a crecer, nos anima a ir siempre hacia adelante. Permite, Señor, que tu pueblo pueda estar en espera de tu venida. Que no nos preocupe lo que sucede a nuestro alrededor. Que nos preocupe que tu venida está cerca y que debemos estar listos para recibirte, para salir al encuentro de ti. Señor, ayúdanos, ayuda a la iglesia, donde quiera que esta palabra pueda llegar, que pueda causar cambios en la vida de tus hijos. Tú amas a tus hijos, nos amas y tú quieres bendecirnos. Pero la desobediencia ha hecho separación. Te ruego, Señor, que hagas cambio en esos corazones. Y también por aquellas personas que aún no te conocen, para que un día también puedan ser alcanzados por tu palabra. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén y amén.